Nunca imaginé que una sola frase pudiera destrozar por completo la vida que había construido durante 12 años. Nunca pensé que el hombre con el que había compartido sueños, planes y una cama durante más de una década sería capaz de mirarme a los ojos y pronunciar palabras tan devastadoras. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió un martes cualquiera, mientras preparaba la cena en nuestra cocina de Denver. Ethan llegó del trabajo con una expresión que conocía demasiado bien, el rostro de alguien que ya había tomado una decisión por su cuenta y esperaba que yo la aceptara en silencio. Ni siquiera se quitó el abrigo. No me dio un beso como solía hacer. Simplemente se plantó en la puerta de la cocina y disparó la frase: Sara, asegúrate de que la casa esté impecable. Mi hermana acaba de tener un bebé y va a vivir aquí durante 6 meses para que tú te encargues del niño. Mi cuchara se quedó suspendida en el aire. La cebolla y el ajo chisporroteaban en la sartén. El mundo pareció congelarse durante unos segundos mientras mi mente procesaba lo que acababa de oír. No estaba pidiendo. No estaba sugiriendo. Ni siquiera estaba consultando mi opinión. Me estaba informando de una decisión ya tomada, como si yo fuera una empleada en mi propia casa. Llevo 15 años siendo profesora. Me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana para llegar al colegio a las 7. Paso toda la jornada gestionando a 34 alumnos de cuarto, corrigiendo deberes, preparando clases y lidiando con padres exigentes y directores autoritarios. Llego a casa a las 5 de la tarde agotada, pero aún así cocino, cuido la casa, hago la colada y plancho. Los fines de semana son para la limpieza profunda, la compra y la preparación del material escolar. Y ahora quería que añadiera un recién nacido a esa rutina ya de por sí agotadora, para convertirme en la niñera de su hermana durante medio año sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo, si estaba preparada física y emocionalmente, o si nuestro presupuesto podía soportar alimentar a 2 personas más. Respiré hondo antes de responder, intentando mantener la calma. Ethan, ¿podemos hablar de esto? No es una decisión sencilla. Trabajo todo el día. La casa ya es pequeña para los dos. Me cortó antes de que pudiera terminar. No hay nada que hablar, Sara. Jess necesita ayuda con Leo, y tú eres la única persona de la familia que puede dársela. Estará aquí el domingo. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Era jueves. Eso significaba que tenía exactamente 3 días para prepararme mentalmente para acoger a una persona a la que apenas conocía, junto con un bebé que lloraría toda la noche, alteraría mi rutina y convertiría nuestro hogar en un caos absoluto. Jess siempre había sido un misterio para mí. 5 años menor que Ethan, trabajaba como manicurista en un salón del centro. En las pocas reuniones familiares a las que había asistido, siempre se mostraba distante, fría conmigo. Respondía a mis intentos de conversación con monosílabos, evitaba el contacto visual y parecía molesta por mi presencia. Siempre pensé que era reservada o quizá un poco celosa de su hermano mayor. Pero ahora, mientras removía mecánicamente la cebolla, algunos detalles extraños empezaron a encajar en mi mente. Las veces que Ethan salía para resolver un problema de Jess y tardaba horas en volver. Las llamadas susurradas que atendía en el baño o en el patio trasero. Los cambios repentinos de planes cada vez que ella necesitaba algo. Durante la cena intenté sacarlo de nuevo. Cariño, entiendo que tu hermana necesite ayuda, pero 6 meses es mucho tiempo. ¿Y Mark? ¿Dónde está su marido en todo esto? Ethan masticó despacio, evitando mirarme. Mark, no sé. Creo que está un poco desbordado con toda la responsabilidad. Jess pensó que sería mejor estar lejos de él durante un tiempo. Aquello sonaba raro. Muy raro. Cada vez que había visto a Mark, me había parecido un hombre responsable, cariñoso con su esposa, un contratista trabajador que siempre hablaba de Jess con admiración. ¿Por qué un padre reciente estaría tan desbordado por su propio hijo como para que su mujer necesitara huir de casa? La posibilidad de violencia doméstica cruzó mi mente, pero Mark nunca había mostrado signos de agresividad. Al contrario, era amable, educado, casi tímido. Siempre trató a Jess como a una reina en las pocas ocasiones en que los vi juntos.
Esa noche me acosté junto a Ethan con un nudo en el estómago. Se durmió rápido, como siempre hacía cuando quería evitar conversaciones difíciles. Yo permanecí despierta durante horas, mirando al techo, intentando entender por qué aquella decisión unilateral me molestaba tanto. No era solo el trabajo extra. No era solo la invasión de nuestro espacio. Había algo más. Una inquietud sin nombre. La sensación de que me estaban ocultando piezas importantes del rompecabezas. El viernes intenté hablar con mi amiga Emily durante el recreo en el colegio. Me conoce desde la universidad y sabe leer mi estado de ánimo mejor que nadie. Sara, tienes cara de haber visto un fantasma. ¿Qué pasa? Le conté toda la situación. Emily escuchó en silencio, frunciendo el ceño mientras hablaba. Cuando terminé, negó con la cabeza. Tía, todo esto suena muy turbio. Un marido tomando decisiones importantes sobre su casa sin ti es una falta de respeto enorme. Y esa historia de que Jess necesita alejarse de Mark no tiene ningún sentido. Las palabras de Emily resonaron en mi cabeza durante todo el día. Mientras explicaba fracciones a mis alumnos de cuarto, mis pensamientos volvían una y otra vez a nuestra conversación. ¿Por qué Ethan estaba siendo tan autoritario? ¿Por qué no me dio opción? ¿Y por qué Jess no podía contar con su propio marido? El sábado llegó cargado de tensión. Ethan salió temprano para recoger algunas cosas de Jess y no volvió hasta última hora de la tarde. Trajo 2 maletas grandes y una cuna portátil. Al ver esos objetos en nuestro salón, la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Dónde van a dormir? Pregunté, observando nuestro espacio limitado con nuevos ojos. En la habitación de invitados, respondió sin mirarme. La habitación de invitados era en realidad un rincón diminuto que usábamos como trastero, lleno de cajas viejas, ropa pasada de moda y cosas que casi nunca utilizábamos. Pasamos toda la tarde reorganizando, colocando una cama individual estrecha y montando la cuna del bebé. Mientras trabajábamos, observé a Ethan manejar la ropa de Leo con una familiaridad extraña. Sostenía cada body diminuto con un cuidado excesivo, comprobando tallas, organizando por colores. Para alguien que nunca había mostrado interés por los bebés, parecía saber muy bien lo que necesitaba un recién nacido. ¿Has visto ya a Leo? Pregunté, intentando sonar casual. Sí, fui a verlo al hospital cuando nació. Otra información que había omitido. Ethan había visitado a su hermana en la maternidad y no me lo había dicho. Él solía contarme hasta el detalle más insignificante de su día. ¿Por qué ocultar algo tan simple como una visita al hospital? La noche del sábado fue aún más inquietante. Ethan estaba alterado. Revisaba el teléfono constantemente. Se levantó varias veces a por agua o para ir al baño. Cuando por fin se durmió, empezó a hablar en sueños, algo que nunca había ocurrido antes. No pude entender las palabras, pero su tono estaba cargado de ansiedad. El domingo amaneció gris, reflejando perfectamente mi estado de ánimo. Ethan se levantó temprano, se duchó y se vistió como si fuera una cita importante. Usó la colonia que le regalé por nuestro aniversario de boda, la que reservaba para ocasiones especiales. Voy a recogerlos, anunció, cogiendo las llaves del coche. ¿No quieres que vaya contigo? No hace falta. Puedes aprovechar para terminar de preparar la casa. Ahí estaba otra vez. Esa orden disfrazada de sugerencia. Terminar de preparar la casa. Como si no estuviera ya impecable, como siempre la mantenía, como si mi única función fuera ser una ama de casa perfecta, lista para recibir invitados. Cuando se fue, me quedé sola con mis pensamientos turbulentos. Recorrí la casa intentando imaginar cómo sería compartir ese espacio con 2 personas más durante los próximos 6 meses. Jess usando nuestro baño, dejando productos de bebé esparcidos por el lavabo. Leo llorando en mitad de la noche, interrumpiendo mi ya escaso sueño. Los pañales sucios, los biberones, el olor a leche agria impregnando el salón. Pero había algo más allá de la incomodidad práctica que me perturbaba. Una voz interior susurraba que había mucho más en esta historia de lo que me estaban contando. Detalles sueltos bailaban en mi mente. La frialdad de Jess, la inexplicable ausencia de Mark,
la ansiedad excesiva de Ethan, las decisiones apresuradas. Me senté en el sofá del salón e intenté ordenar los hechos cronológicamente. Jess se quedó embarazada hace 9 meses. Durante el embarazo, Ethan empezó a salir más, siempre con excusas relacionadas con ella. Tengo que llevar a Jess al médico. Voy a ayudar a montar la cuna. Tiene náuseas y necesita ayuda. En su momento pensé que su cuidado fraternal era algo bonito. Qué hermano tan dedicado, pensé. Qué familia tan unida. Pero ahora, al unir los puntos, ese cuidado excesivo adquiría un matiz distinto, más íntimo, más sospechoso. El teléfono de Ethan sonó en el dormitorio, interrumpiendo mis pensamientos. Se lo había dejado en casa, algo completamente fuera de lo normal en alguien siempre pegado a su móvil. Fui a silenciarlo, pero la pantalla mostraba una notificación de mensaje. Era de Jess. El corazón empezó a latirme con fuerza. Técnicamente no debería mirar sus mensajes personales, pero la curiosidad y esa sensación creciente de que algo iba mal fueron más fuertes. Con las manos temblorosas, desbloqueé el teléfono. Lo que vi en las siguientes líneas cambiaría el rumbo de mi vida para siempre, destruyendo en segundos la confianza que había tardado años en construir y obligándome a enfrentar una verdad brutal que jamás habría imaginado posible. Me temblaban los dedos mientras sostenía el teléfono. El primer mensaje que apareció fue como un puñetazo en el estómago. Amor, ya estoy haciendo las maletas. No puedo esperar a estar cerca de ti otra vez. Estos últimos días lejos de ti han sido una tortura. Amor. Ella había llamado amor a mi marido. Deslicé la pantalla hacia arriba, con el corazón latiéndome con tanta fuerza que lo oía en los oídos. La conversación continuaba. Gracias por convencer a Sara. De verdad conseguiste que aceptara nuestra historia. 6 meses será poco tiempo, pero al menos estaremos juntos todos los días. Cada palabra era como una puñalada. Nuestra historia. Juntos todos los días. ¿Qué demonios estaba pasando? Mi mente se negaba a procesar lo que leía, pero mis ojos seguían recorriendo los mensajes, cada uno más devastador que el anterior. No puedo esperar a que tengas a Leo en tus brazos. Necesita conocer mejor a su padre. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. ¿Padre? Había escrito padre. Leo no era hijo de Mark. Era hijo de Ethan. Mi marido había tenido un hijo con su propia hermana. Me dejé caer en el borde de la cama, intentando respirar. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. 12 años de matrimonio. 12 años de una vida que creía conocer. 12 años con un hombre al que amaba y respetaba. Todo derrumbándose en cuestión de segundos. Recogí el teléfono del suelo, con las manos temblando sin control. Necesitaba ver más. Necesitaba entender hasta dónde llegaba esa traición. Abrí el historial de mensajes y empecé a leer desde el principio. Cada mensaje era una herida más profunda en mi alma. Marzo del año pasado. Jess, ¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto? ¿Y si Sara sospecha algo? Su respuesta. Nunca lo adivinará. Somos muy discretos y, además, confía ciegamente en ti. Las lágrimas nublaron mi vista. Yo realmente había confiado en él sin reservas. Nunca se me ocurrió revisar su agenda, leer sus mensajes o cuestionar sus salidas. Para mí, el matrimonio era sinónimo de confianza mutua. Abril. La prueba es positiva, Ethan. Estoy embarazada. Su respuesta. Es maravilloso. Nuestro bebé. Me ocuparé de los dos. Te lo prometo. Mayo. Mark sospecha que el bebé no es suyo. Dice que las fechas no cuadran. No te preocupes, amor. Cuando nazca Leo encontraremos la manera de que Mark acepte la paternidad. Junio. Necesito inventar una pelea con Mark para justificar por qué voy a pasar unos meses lejos de él después del parto. ¿Crees que Sara aceptará que me quede en vuestra casa? Déjamelo a mí. Hablaré con ella. Hablar conmigo. Ni siquiera había sido una conversación. Había sido una imposición disfrazada,
una manipulación calculada para convertirme en cómplice involuntaria de su repugnante farsa. Julio. Te echo de menos. Cuando Sara vaya a trabajar, ¿podrías venir a verme? Es demasiado arriesgado, Jess. Pero cuando nazca el bebé y estés en nuestra casa, podremos estar juntos todos los días. Agosto. Creo que Mark sospecha de nosotros. Ayer me preguntó por qué vienes tanto. No te preocupes, se le pasará pronto. Septiembre. Nace Leo. Amor, se parece muchísimo a ti. Los mismos ojos, la misma barbilla. No hay forma de negar que es tu hijo. Tengo muchas ganas de que conozcas a nuestro niño. Octubre. Conseguí convencer a Mark para que me deje pasar unos meses en casa de mi hermano. Le dije que necesito ayuda con el bebé y que tú y Sara sois las únicas personas en las que confío. Perfecto. Hablaré con Sara mañana. Y había hablado conmigo de la forma más cruel y autoritaria posible, convirtiéndome en la niñera obligatoria del hijo que había tenido con su amante, que además era su hermana. Las náuseas me revolvieron el estómago. Corrí al baño y vomité todo lo que tenía. Mi cuerpo rechazaba esa realidad como si fuera un veneno mortal. Incesto, traición, mentiras, manipulación, todo mezclado en una combinación devastadora que destruyó cada buen recuerdo que tenía de nuestra relación. Volví tambaleándome al dormitorio. El teléfono seguía sobre la cama, un testigo silencioso de toda esa inmundicia. Me senté de nuevo y continué leyendo, sabiendo que cada mensaje sería más doloroso que el anterior. También había fotos. Fotos de ellos juntos en lugares que no reconocía. Ella embarazada, él con la mano sobre su vientre, sonrisas cómplices, besos en la boca, imágenes de una intimidad que debería haber existido entre él y yo, pero que compartía con otra mujer, su propia hermana. Una foto en particular me llamó la atención. Era reciente, probablemente de la semana pasada. Estaban en lo que parecía una habitación de hospital. Ella sostenía al bebé, él a su lado, acariciándole la cara al niño. El texto decía: nuestra familia por fin junta. Nuestra familia. Se veían a sí mismos como una familia. ¿Y yo qué era en todo esto? La tonta que iba a cuidar al bebé mientras ellos vivían su pasión prohibida bajo mi propio techo. Miré el reloj de la pared. Ethan llevaba 2 horas fuera. No tardaría en volver. Regresaría con ellos, con la amante y el hijo bastardo que yo estaría obligada a recibir en mi casa, a alimentar, a cuidar, a ver crecer, sabiendo que cada rasgo de su rostro sería un recordatorio constante de la traición de mi marido. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro de la habitación. Necesitaba tomar una decisión. Enfrentarlos en cuanto llegaran. Fingir que no sabía nada y buscar un abogado primero. Hacer las maletas y desaparecer. Todas las opciones parecían terribles. Si los enfrentaba de inmediato, podrían negarlo todo, inventar explicaciones, hacerme parecer loca. Si fingía ignorancia, tendría que vivir con ellos día tras día, interpretando el papel de la buena esposa y la cuñada acogedora mientras me consumía por dentro de rabia y asco. Volví a mirar el teléfono. Quería entender exactamente desde cuándo duraba aquello, cómo había empezado, si alguien más estaba implicado. Encontré conversaciones aún más antiguas, de hacía 2 años. Jess, no podemos seguir haciendo esto. Eres mi hermana. Por Dios, Ethan, sabes que no somos hermanos de sangre. Mi padre te adoptó cuando tenías 15 años. No hay nada malo en lo que sentimos el uno por el otro. Adoptado. Ethan era adoptado. En 12 años de matrimonio, nunca me lo había contado. Otra mentira. Otro secreto oculto. Esa información al menos explicaba por qué no veían un problema moral en su relación. Aún así, estoy casado con Sara. No es justo para ella. ¿Me amas o no, Ethan? Porque si me amas, encontraremos la manera. Y si no, dejaré de buscarte ahora mismo. A partir de ahí, los mensajes mostraban a un hombre dividido, cediendo poco a poco ante la presión y el chantaje emocional. Al principio se resistía, hablaba de mí con cariño, decía que no quería hacerme daño. Pero con el paso de los meses,
Sus defensas se derrumbaron hasta que finalmente dejó de mencionarme en sus conversaciones. Era como ver el final de mi matrimonio a cámara lenta a través de mensajes que documentaban cada paso de la traición. Ver el momento exacto en el que dejé de importarle, cuando mis sentimientos ya no contaban, cuando me convertí en un simple obstáculo que había que gestionar. Un mensaje de enero de este año me heló la sangre. ¿Sara sospecha algo? Ayer preguntó por qué sales tanto. No, no sospecha nada. Sara es muy ingenua, muy confiada. Creerá cualquier explicación que le dé. Ingenua, confiada. Hablaba de mí como si fuera una idiota conveniente, fácil de engañar. Y lo peor era que tenía razón. Yo había creído cada mentira. Me había tragado cada excusa barata, aceptado cada cambio de comportamiento como algo normal. El sonido de las llaves en la cerradura me sobresaltó. Ya estaban aquí. Rápidamente quité los mensajes de la pantalla, bloqueé el teléfono y lo dejé exactamente donde Ethan lo había dejado. El corazón me latía con fuerza. En unos segundos estaría cara a cara con los dos traidores, teniendo que fingir normalidad mientras me moría por dentro. Oí su voz en la entrada. Sara, ya estamos aquí. Respiré hondo. Me miré en el espejo e intenté componer una expresión neutra. Salí del dormitorio con las piernas temblorosas, bajando cada escalón de la escalera como si me dirigiera a mi propio funeral. En el salón, Ethan ayudaba a Jess a quitarse el abrigo. Ella sostenía al bebé y sonreía a Ethan de una forma que nunca antes había visto. Era una sonrisa íntima, llena de complicidad. La sonrisa de una mujer enamorada, mirando al padre de su hijo. Hola, Sara, dijo, sin mirarme a los ojos. Gracias por acogernos. ¿Acogernos? Como si yo hubiera tenido opción, como si no fuera todo una farsa montada para que pudieran vivir juntos sin levantar sospechas. Hola, Jess. Bienvenida, logré decir, sorprendida de lo normal que sonó mi voz. Ethan se acercó y me dio un beso en la mejilla, el mismo beso que me daba cada día, pero que ahora me revolvía el estómago. Sara, este es Leo. Miré al bebé y sentí como si me hubieran dado un puñetazo. El parecido con Ethan era innegable. Los mismos ojos claros, la misma forma de la nariz, el mismo hoyuelo en la barbilla. Cualquiera que los viera juntos sabría al instante que eran padre e hijo. Es precioso, mentí, forzando una sonrisa. ¿Quieres cogerlo?, ofreció Jess. No, está bien, respondí demasiado deprisa. Debes de estar cansada del viaje. Te enseño tu habitación. Mientras los guiaba escaleras arriba, podía sentir sus ojos en mi espalda. ¿Notarían algo distinto en mi comportamiento? ¿Verían la tormenta que me estaba devorando por dentro? En la habitación, Jess dejó al bebé en la cuna y empezó a deshacer las maletas como si la casa fuera suya. Ethan la miraba con una atención que nunca me había dedicado a mí. Cada gesto suyo parecía fascinarle. Os dejo para que os instaléis, dije, saliendo de allí antes de que mi máscara de normalidad se rompiera. Volví a la cocina y me apoyé en la encimera, intentando controlar la respiración. 6 meses. ¿Cómo iba a fingir durante 6 meses enteros que no sabía nada? ¿Cómo iba a dormir cada noche al lado de Ethan sabiendo que estaba enamorado de otra? ¿Cómo iba a mirar a ese bebé cada día sabiendo que era la prueba viviente de la traición de mi marido? Pero entonces empezó a apoderarse de mi otra sensación. Ya no era solo dolor y desesperación. Era rabia, una rabia fría, calculadora, creciendo dentro de mi pecho como una llama que encuentra combustible. Pensaban que yo era ingenua. Pensaban que podían usarme como niñera y criada mientras vivían su historia de amor a mi costa. Pensaban que yo aceptaría pasivamente que me humillaran en mi propia casa. Estaban muy equivocados. Empecé a darme cuenta de que conocer la verdad me daba una ventaja que no podían imaginar. Se relajarían, bajarían la guardia, creerían que su plan había funcionado a la perfección. Y mientras ellos disfrutaban de su farsa, yo tendría tiempo para planear mi respuesta, porque iba a haber una respuesta, de eso estaba segura. Nadie iba a tomarme por tonta y salir impune. Nadie iba a destrozarme la vida y encima obligarme a colaborar en su traición. Miré por la ventana de la cocina y vi a Mark bajándose de su camioneta.
Seguramente traía más cosas de Jess. Pobre hombre. Igual que yo, estaba siendo engañado, manipulado, usado como una pieza en un juego cuyas reglas ni siquiera conocía. Y en ese instante tuve mi primera idea de cómo empezar a contraatacar. Mark, él era la clave. Tenía el mismo derecho a saber la verdad que yo, y quizá, juntos, podríamos darles a esos dos una lección que jamás olvidarían. Observé a Mark por la ventana mientras sacaba una sillita de bebé de la parte trasera de la camioneta. Sus movimientos eran lentos, pesados, como los de un hombre cargando el peso del mundo sobre los hombros. Incluso desde lejos se notaba que algo se había roto en él. Respiré hondo y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Salí por la puerta trasera y me acerqué a él en el lateral del jardín, fuera de la vista de cualquiera dentro de la casa. Mark, lo llamé en voz baja. Él alzó la vista y lo que vi en sus ojos me sacudió. No eran solo ojos cansados. Eran los ojos de alguien que había perdido toda esperanza. Tenía ojeras marcadas y había adelgazado mucho desde la última vez que lo vi. Hola, Sara, perdona que te moleste así. Solo vengo a dejar las últimas cosas de Jess. Su voz sonaba hueca, sin vida. Mark, ¿puedo hacerte una pregunta? Me latía el corazón a toda velocidad. ¿Estás seguro de que Leo es tu hijo? Su expresión cambió al instante. Una mezcla de dolor y sospecha le cruzó el rostro. Dejó la sillita en el suelo y me miró fijamente. ¿Por qué me preguntas eso, Sara? Porque hoy me he enterado de algunas cosas que me tienen muy preocupada. Cosas que te involucran a ti también. Mark miró nervioso hacia la casa y luego volvió a mirarme. ¿Qué clase de cosas? Ya no había vuelta atrás. Tenía que contárselo todo. Ethan se dejó el móvil en casa. Hoy le entró un mensaje de Jess y terminé viendo cosas que no debería haber visto. Su cara se quedó pálida. ¿Qué cosas, Sara? Por el amor de Dios, dímelo ya. Mark, siéntate. Señalé el banco de madera bajo el gran arce. Lo que voy a contarte va a ser muy difícil de escuchar. Se sentó despacio, como si los huesos se le hubieran vuelto de plomo. Me senté a su lado y empecé a relatarle todo lo que había descubierto. Con cada revelación, veía a Mark derrumbarse un poco más. Cartas de amor entre ellos, murmuró cuando le hablé de las conversaciones íntimas. ¿Cuánto tiempo? Por lo que vi, al menos 2 años. Pero, Mark, hay más. Mucho más. Le conté lo de las fotos, lo del plan para que ella se quedara en nuestra casa, lo de las menciones de Leo como hijo de Ethan. Con cada pieza de información, Mark se cubría más la cara con las manos. Lo sabía, susurró. Dios mío. Sabía que algo iba mal, pero jamás imaginé que fuera esto. ¿Cómo que lo sabías? Mark levantó la vista con lágrimas silenciosas bajándole por la cara. Sara, llevo meses notando cambios en Jess. Se volvió fría conmigo, distante. Cuando se quedó embarazada yo estaba eufórico, pero ella no mostraba ninguna alegría. Hizo una pausa para tomar aire con dificultad antes de seguir. Durante todo el embarazo puso excusas para no estar íntimamente conmigo. Decía que tenía náuseas, que no se encontraba bien, que era mejor evitarlo. Y cuando el médico dio luz verde, siguió rechazándome. Se me rompió el corazón al escucharlo, porque Mark era un hombre bueno, trabajador, que amaba a su mujer, y lo estaban destrozando con una traición que ni siquiera comprendía del todo. Hay más, continuó, con la voz quebrada. En el hospital, después de que naciera Leo, una enfermera hizo un comentario raro. Dijo que el bebé no se parecía en nada a mí, que se parecía más a algún familiar de la madre. En ese momento no le di importancia, pero luego se me quedó grabado. Mark, tengo que enseñarte algo. Saqué el móvil del bolsillo. Durante nuestra conversación había hecho unas cuantas fotos a la pantalla del teléfono de Ethan. Mira esto. Le enseñé una de las fotos en la que Ethan sostenía a Leo. El parecido era asombroso, innegable. Mark se quedó en silencio durante largos segundos, analizando la imagen. Es idéntico a él, murmuró. ¿Cómo pude estar tan ciego? No estabas ciego, Mark. Te engañaron 2 personas muy calculadoras.
Lo planearon todo al detalle para que ninguno de los dos sospechara. Después le conté todas las veces que Ethan había salido de casa con excusas relacionadas con Jess, las llamadas misteriosas, su insistencia en convencerme para que ella se quedara. Sarah, me siento como el mayor idiota del mundo, soltó Mark. Hice turnos dobles durante todo el embarazo para comprar cosas para el bebé. Monté la cuna, pinté la habitación, compré el carrito, ropa, pañales, todo, para criar al hijo de otro hombre. Mi rabia creció aún más al oír eso. No era solo traición. Era crueldad pura. Dejar que un hombre se prepare emocional y económicamente para ser padre, dejar que se enamore de la idea de una familia, para descubrir luego que todo era mentira. Y hay otra cosa, continuó Mark. En los últimos meses Jess empezó a hablar muy mal de ti. Decía que eras pesada, controladora, que no le caías bien. Ahora entiendo por qué. Estaba preparando el terreno para que yo no lo viera raro cuando dijera que quería quedarse en tu casa un tiempo. Me decía, aunque tú eres un poco difícil, eres la única persona que puede ayudarla con el bebé. Otra capa de manipulación. Jess lo había envenenado contra mí para que él no cuestionara los verdaderos motivos de mudarse a nuestra casa. ¡Qué mujer tan cruel y calculadora! Mark, hay algo que quiero saber. ¿Recuerdas algún momento concreto en el que sospecharas algo entre ellos? Lo pensó unos segundos. Sí. Fue en la barbacoa del cumpleaños de mi suegra, hace unos 6 meses. Yo estaba en la cocina ayudándola cuando miré por la ventana y vi a Ethan y Jess hablando en la parte de atrás del jardín. Estaban muy cerca. Ella le tocaba el brazo. Se reían bajito. ¿Y qué hiciste? Salí para ver de qué se reían. Cuando me acerqué, se separaron rápido y cambiaron de tema por completo. Ethan se inventó una historia sobre que estaban planeando una sorpresa para ti. Algo de tu cumpleaños. Mi cumpleaños había sido 3 meses antes de esa barbacoa. Era una excusa sin sentido, pero en ese momento Mark se la creyó, igual que me la habría creído yo. Después de ese día empecé a fijarme más. Jess siempre encontraba la forma de estar cerca de tu marido en las reuniones familiares. Cuando llegabais, lo saludaba con un abrazo enorme. Cuando os ibais, tardaba una eternidad en despedirse. Cada detalle que Mark contaba era una pieza encajando en un puzzle macabro, señales que habían estado ahí desde el principio, delante de nuestros ojos, pero que no supimos interpretar porque confiamos en las personas equivocadas. Sarah, ahora déjame preguntarte yo algo, dijo Mark tras un silencio. Claro. ¿Vas a decirles que lo has descubierto? Esa pregunta me estaba torturando desde que leí el primer mensaje. Aún no lo sé. Estoy valorando mis opciones, porque te digo una cosa. Su voz se volvió más firme, cargada de una determinación que no tenía al inicio de nuestra conversación. No pueden salirse con la suya. Lo que nos han hecho es inhumano. Estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que ser inteligentes. No sirve de nada actuar por impulso y darles la oportunidad de inventar más mentiras o escapar de las consecuencias. Mark se levantó y empezó a pasearse. Sarah, ¿te das cuenta de que si están aquí, en tu casa, van a estar juntos todos los días? Podrán tocarse, besarse, hacer todo lo que hace una pareja mientras tú duermes en la habitación de al lado. No lo había pensado de forma tan cruda, pero tenía razón. Eso era lo que iba a pasar. Me obligarían a presenciar indirectamente su romance, a escuchar conversaciones íntimas, quizá incluso sonidos que no quería oír viniendo del cuarto donde ella se quedaba. Mark, ¿hay algo que puedas hacer para ayudarme? Pregunté, con una idea empezando a formarse en mi mente. Lo que sea, Sarah. Después de todo lo que me has contado hoy, lo que sea. ¿Puedes fingir que no sabes nada durante unos días? Haz de marido preocupado. Ven aquí a ver a Jess y al bebé. Haz algunas preguntas estratégicas. ¿Para qué? Para ver hasta dónde llega su descaro. Quiero entender si mantendrán la farsa incluso contigo delante o si se les escapará algo y confirmarán lo que ya hemos descubierto. Mark dejó de caminar y me miró con admiración. Eres mucho más lista de lo que creen, ¿verdad? Estamos a punto de comprobarlo. En ese momento oí pasos viniendo de la casa.
Ethan apareció en el porche trasero y nos saludó con la mano. Mark, no te vi llegar. ¿Qué tal estás? La hipocresía en su voz me dio ganas de vomitar otra vez. Ahí estaba mi marido saludando cordialmente al hombre al que había traicionado de la forma más despreciable posible. Hola, Ethan. Bien, gracias. Solo venía a dejar las últimas cosas de Jess. Mark consiguió mantener un tono normal, pero noté que tenía los puños apretados. Genial. Está arriba descansando con Leo. ¿Quieres subir a verlos? Claro. Gracias. Los tres entramos. Ethan iba delante. Mark en medio. Yo detrás. Con cada paso, mi ansiedad crecía. ¿Cómo reaccionaría Mark al ver a su esposa con el bebé sabiendo ahora que el niño no era suyo? En la habitación, Jess estaba sentada en la cama dándole el pecho a Leo. Cuando vio a Mark, su rostro no mostró alegría ni cariño, solo una cortesía fría y formal. Hola, cariño. ¿Pudiste traer las cosas? Cariño. Llamaba cariño a Mark. Pero yo había visto que a Ethan lo llamaba amor en los mensajes. Ella usaba los apelativos como si fueran desechables. Sí, las traje. Están en la camioneta. Mark se acercó a la cama pero mantuvo distancia. ¿Cómo te encuentras? Cansada, pero bien. Ethan y Sarah están siendo muy amables por acogernos aquí. Observé la interacción entre los tres. Ethan, en una esquina, mirando cada movimiento de Jess con ojos de hombre enamorado. Mark intentando mostrar interés por su esposa y el bebé, pero claramente incómodo. Jess repartiendo su atención entre los dos hombres de forma calculada. ¿Puedo coger a Leo?, preguntó Mark. Claro, Jess le pasó el bebé a Mark, y fue doloroso ver esa escena. Un hombre sosteniendo con tanto cariño a un niño que ni siquiera era suyo, mientras el verdadero padre observaba desde un lado, fingiendo indiferencia. Crece rápido, comentó Mark, analizando los rasgos de la cara de Leo. Sí, crece mucho, intervino Ethan. Los bebés crecen en un abrir y cerrar de ojos. La naturalidad con la que hablaba del crecimiento de su propio hijo, fingiendo ser solo un tío interesado, mostraba el nivel de psicopatía de los dos. ¿Cómo podían mentirnos tan descaradamente a la cara? Sarah, ¿quieres cogerlo?, me ofreció Mark al bebé. Dudé unos segundos. Sostener a ese niño sería abrazar la manifestación física de la traición de mi marido, pero negarme sería sospechoso. Claro. Tomé a Leo en mis brazos y sentí una mezcla confusa de emociones. Por un lado, era un bebé inocente que no tenía culpa de los pecados de sus padres. Por otro, cada rasgo de su carita me recordaba que mi matrimonio era una farsa. Es precioso, Jess, logré decir. Gracias. Espero que no os dé demasiados problemas. Como si fuera una invitada temporal, dejando a su hijo al cuidado de niñeras voluntarias. Su frialdad era impactante. Después de unos minutos de conversación forzada, Mark se despidió. Tengo que irme. Mañana trabajo temprano. Lo acompañé a la puerta, dejando a Ethan y a Jess solos en la habitación. De camino, le susurré, te llamo mañana. Tenemos que hablar más. Él asintió discretamente, entendiendo el mensaje. Cuando volví arriba, entré en una escena que me heló la sangre. Ethan estaba sentado en el borde de la cama, Jess tumbada a su lado, y hablaban en voz baja mientras se le acariciaba la cara. Al verme, se separaron deprisa. Solo le estaba explicando a Jess cómo funciona la rutina de la casa. Ethan mintió sin pestañear. Ah, genial. Bueno, lo mejor es que os deje descansar. Mañana hablamos más de cómo organizarnos estos días. Bajé las escaleras con las piernas temblando. La situación era aún peor de lo que imaginaba. Ni siquiera iban a molestarse en ser discretos. En menos de 2 horas en mi casa ya se estaban tocando, acariciando, comportándose como una pareja enamorada. La cena de esa noche fue una tortura. Ethan se esforzó por ser el anfitrión perfecto, sirviendo a Jess, preguntándole si necesitaba algo, elogiando la comida que yo había preparado como si fuera un menú especial para una invitada importante. Sarah, siempre has cocinado de maravilla, comentó Jess. Recuerdo que tu comida era la mejor en las cenas familiares de los domingos.
Falso. Increíblemente falso. Nunca antes había elogiado mi cocina. Al contrario, siempre comía poco y se quejaba de que estaba sosa o demasiado salada. Gracias, respondí, forzando una sonrisa. Después de cenar subieron juntos a su habitación, diciendo que ella necesitaba organizar las cosas del bebé y Ethan iba a ayudar. Yo me quedé sola en la cocina, lavando platos y planeando mis próximos pasos. La verdad completa por fin estaba clara. No eran solo amantes. Eran dos sociópatas que habían diseñado una farsa elaborada para destruir dos vidas sin el más mínimo remordimiento. Lo habían planeado todo, cada movimiento, cada mentira, cada manipulación. Pero ahora yo lo sabía todo, y Mark también. Éramos 2 contra 2, y ellos no tenían ni idea de la tormenta que se estaba gestando. El lunes por la mañana me desperté a las 5, como siempre, pero mi mente llevaba horas corriendo. Había pasado la noche entera trazando cada detalle de lo que estaba por venir. Ethan dormía profundamente a mi lado, ajeno a la tormenta que se formaba dentro de la mujer que compartía su cama. Mientras me preparaba para ir a trabajar, miré su rostro relajado, esos rasgos que antes me llenaban de amor y ahora solo me provocaban repulsión. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo después de convertir nuestra casa en un nido de mentiras? Bajé a la cocina y me hice café, pensando en los sonidos que había oído durante la noche. Pasos en el pasillo, susurros apagados, la puerta de su habitación abriéndose y cerrándose varias veces. Ethan puso la excusa de ir al baño 3 veces en la noche, y cada una de esas idas al baño duró al menos 15 minutos. Jess apareció en la cocina mientras yo terminaba el café. Llevaba una bata que no reconocí. Probablemente una de esas prendas íntimas que había traído para impresionar a mi marido. Buenos días, Sara. Siempre te levantas temprano para trabajar. Ya sabes, tengo que estar en el colegio a las 7. Mantuve el tono neutro, profesional. Ah, claro. Gracias por dejarnos quedarnos aquí. Sé que no debe de ser fácil tener a 2 personas más en tu rutina. Su hipocresía era nauseabunda. No te preocupes. La familia es la familia. En cuanto salí de casa llamé a Mark, incluso antes de llegar al colegio. Contestó al primer tono. Sara, ¿ha pasado algo? Mark, ¿puedes hablar? Voy camino del trabajo, pero tenemos que decidir los próximos pasos. Sí, puedo. No dormí nada anoche pensando en todo lo que me contaste ayer. Yo tampoco. Escucha, ¿trabajas hoy? Sí, pero puedo escaparme en el recreo si hace falta. Perfecto. ¿Puedes quedar conmigo en Wash Park a las 2 de la tarde? Necesito tu ayuda con algunas cosas. Durante la mañana en el colegio fue imposible concentrarme en las clases. Mi mente estaba totalmente enfocada en planear. Entre explicación y explicación, garabateé números en un papel, valores de muebles, electrodomésticos, todo lo que pudiera venderse rápido. En el recreo llamé a 3 tiendas de segunda mano de muebles que conocía en la ciudad. Les expliqué que necesitaba vender algunas cosas con urgencia y pregunté cuánto pagarían. Las respuestas fueron mejores de lo que esperaba. Señora, si los muebles están en buen estado, podemos recogerlos hoy y pagarle en efectivo. Perfecto. Eso era exactamente lo que necesitaba. Mark ya me estaba esperando en el parque cuando llegué. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos rojos delataban una noche de insomnio y lágrimas. ¿Cómo estás, Mark? Destruido, la verdad, pero decidido. Muy decidido. Nos sentamos en un banco donde solían reunirse los jubilados del barrio. Era un lugar discreto, donde nuestra conversación no llamaría la atención. Mark, voy a contarte mi plan, pero antes necesito saber si estás dispuesto a ayudarme, aunque algunas de las cosas que te pida parezcan una locura. Sara, después de todo lo que hemos descubierto, nada me parecerá una locura. Respiré hondo y empecé a explicarle. Voy a vender todos los muebles y electrodomésticos de mi casa. Todo. La nevera, la cocina, la tele, el sofá, la cama, la mesa, las sillas, todo lo que pueda convertir en dinero. Mark me miró atónito. ¿Todos los muebles? Déjame terminar.
Con el dinero de la venta voy a alquilar un apartamento pequeño solo para mí. Iré llevando mi ropa y mis cosas personales poco a poco, sin que lo noten. Y después voy a dejar la casa completamente limpia y vacía para ellos. Exactamente como Ethan me pidió. Asegúrate de que la casa esté impecable. Mark empezó a entender por dónde iba yo. Y se le dibujó una sonrisa amarga. Te vas a ir y vas a dejarles el problema a ellos. No solo eso. Voy a dejar una nota explicando exactamente lo que descubrí, cómo lo descubrí, y avisándoles de que ahora ya pueden vivir juntos sin necesidad de mentirle a nadie. Sarah, eso es brillante. Pero vas a necesitar ayuda para lograrlo. Ahí entras tú. Necesito que sigas fingiendo que no sabes nada. Sigue siendo el marido preocupado. Ven a visitar a Jess. Haz preguntas inocentes. Eso los mantendrá distraídos mientras yo lo organizo todo. Mark aceptó de inmediato. ¿Y quieres que te ayude a mover tus cosas? Si puedes, sería perfecto. Necesito a alguien en quien confíe para transportar mis cosas sin levantar sospechas. Pasamos la siguiente hora afinando los detalles. Mark conocía a un agente inmobiliario que podía ayudarnos a encontrar un apartamento rápido. Además tenía una furgoneta perfecta para mover mis cosas. Sarah, ¿puedo preguntarte algo?, dijo mientras terminábamos. Claro. ¿Estás segura de que no te arrepentirás? 12 años de matrimonio es mucho tiempo. Lo miré con toda la sinceridad que pude reunir. Mark, 12 años de un matrimonio real es mucho tiempo, pero 12 años de mentiras, manipulación y traición también lo son. La diferencia es que ahora sé cuál de los dos estaba viviendo. Volví a casa esa tarde con energía renovada. Tenía una misión clara y a alguien que me ayudaba. Por primera vez desde el descubrimiento, sentí que tenía el control de la situación. Ethan llegó del trabajo antes de lo habitual. Lo encontré en el salón jugando con Leo mientras Jess se duchaba. La escena doméstica era perturbadora. Un padre interactuando feliz con su hijo mientras fingía ser solo un tío cariñoso. ¿Qué tal tu día?, preguntó sin apartar la vista del bebé. Normal. ¿Y el tuyo? Normal también. Salí antes para pasar un rato con vosotros. ¿Con vosotros? Ya ni siquiera se molestaba en incluir mi nombre cuando se refería a quienes vivían en la casa. Era vosotros, Jess y Leo. Yo ya no existía en la ecuación. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, bajé de puntillas al salón y empecé a hacer un inventario mental de todo lo que podía vender. El sofá de cuero que compramos hace 3 años seguía en perfecto estado. La tele de 50 pulgadas que nos regalamos por Navidad. La mesa de comedor de madera maciza que elegí con tanto cariño cuando nos mudamos a esa casa. Cada objeto representaba un recuerdo, un momento de nuestra vida juntos. Pero ahora esos recuerdos estaban contaminados por mentiras. Mejor convertirlo todo en dinero y empezar de cero que quedarme con cosas que solo me traerían dolor. El martes llamé a la primera tienda de segunda mano durante el recreo en el colegio. Señor Roberto, soy Sarah. Llamé ayer por lo de vender algunos muebles. Sí, me acuerdo. Ya ha decidido que quiere vender. Prácticamente todo. El sofá, la mesa, las sillas, la estantería, la tele. ¿Puede venir hoy a echar un vistazo? Sí, podemos. ¿A qué hora le viene bien? Calculé rápido. Ethan salía del trabajo a las 5. Jess seguramente estaría descansando con el bebé a media tarde. Sobre las 3 sería perfecto. De acuerdo, mandaré a 2 chicos para que lo tasen todo. Salí del colegio antes, inventándome una excusa sobre una cita médica. Llegué a casa poco después de las 2:30. Jess estaba en su habitación con Leo, probablemente durmiendo. Los tasadores llegaron puntuales a las 3. 2 hombres de mediana edad, que claramente sabían lo que hacían, recorrieron la casa con rapidez, tomando notas de cada pieza. Señora, los muebles están en excelente estado. Podemos llevárnoslo todo hoy y pagarle en efectivo si le interesa. ¿Cuánto pagarían por todo? La cifra que me dijo me sorprendió para bien. Era mucho más de lo que imaginaba que conseguiría. Hecho. ¿A qué hora pueden venir a recogerlo?
Si quiere, podemos volver a las 6. Es buena hora. Perfecto. Ethan aún no habría llegado del trabajo. Ideal. Pero una cosa, tiene que ser rápido. Esta noche tengo planes. Cuando se fueron, subí para comprobar si Jess había oído algo. Seguía profundamente dormida, con Leo en la cuna al lado de la cama. Agotada de cuidar al bebé. Probablemente no había escuchado nada. Llamé a Mark. Ha ido todo bien. El primer lote sale esta noche. ¿En serio? ¿Tan rápido? Los muebles del salón y parte de la cocina. Mañana venderé el resto. Sara, eres increíble. ¿Necesitas ayuda hoy con algo? No, hoy pueden hacerlo ellos, pero mañana quizás si te necesite. A las 6 en punto, el camión de la tienda aparcó frente a la casa. Bajaron 3 hombres y empezaron a cargar los muebles con una eficiencia impresionante. En 40 minutos se llevaron el sofá, la tele, la mesa de comedor, las sillas y la estantería del salón. Me pagaron en efectivo tal como habíamos acordado. El dinero en mi mano era la prueba concreta de que mi plan estaba funcionando. Cuando Ethan llegó a las 7 y vio el salón vacío, su reacción fue pánico puro. Sara, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde están los muebles? Mantuve la expresión calmada y repetí mentalmente mi respuesta. Ay, cariño, no te lo vas a creer. Hemos tenido un problema con una fuga de agua del piso de arriba. El encargado del edificio vino hoy y dijo que tienen que hacer reparaciones urgentes. Tuve que mover los muebles para que no se dañaran. ¿Reparaciones? ¿Qué reparaciones? Nadie me ha dicho nada. Dicen que lo descubrieron esta mañana. La tubería del baño de arriba está comprometida. Podría empezar a gotear en cualquier momento. Jess bajó corriendo al oír la conversación. ¿Qué pasa? ¿Por qué está vacío el salón? Ethan repitió mi explicación y ella reaccionó con una preocupación exagerada. «Guau, ¿y ahora qué? ¿Dónde vamos a sentarnos? ¿Dónde vamos a ver la tele?» «Tranquilos, chicos», dije, fingiendo tener el control. «Es temporal. En unos días estarán de vuelta. De momento nos apañamos con las sillas de la cocina». Durante la cena, los dos especularon sobre las reparaciones. Se quejaron de la incomodidad, sugirieron alternativas. Casi resultaba cómico ver lo fácil que se creían una mentira bien dicha, exactamente igual que yo me había creído sus mentiras durante años. Esa noche, mientras ellos susurraban en su habitación sobre las molestias de las supuestas reparaciones, yo estaba en la mía contando dinero y buscando apartamentos para alquilar por internet. El miércoles repetí la operación con los electrodomésticos, la nevera, la cocina, la lavadora, el microondas. Una segunda tienda de segunda mano vino a por todo y pagó en efectivo. Me inventé otra versión de la misma excusa. El encargado dice que el problema es más grave de lo que pensaban. Tuve que sacar también los electrodomésticos para protegerlos de la humedad. Ethan y Jess se tragaron la historia sin cuestionarla. Estaban tan absorbidos en su romance clandestino que apenas prestaban atención a las incomodidades domésticas. El jueves encontré el apartamento perfecto, un estudio amueblado en el centro, pequeño pero acogedor, disponible para alquilar de inmediato. El agente inmobiliario que Mark me recomendó facilitó todo el papeleo. «Señorita Sara, el apartamento está disponible desde hoy si lo quiere». Firmé el contrato ese mismo día y me dieron las llaves. Mi nuevo hogar, pequeño, sencillo, pero honesto. Sin mentiras, sin traiciones, sin farsas. Mark me ayudó a trasladar mi ropa y mis cosas personales la noche del jueves, mientras Ethan estaba en el trabajo y Jess dormía con Leo. Hicimos varios viajes discretos, llevando bolsas y maletas pequeñas para no levantar sospechas. «Sara, ¿estás segura de esto?», preguntó Mark mientras cargábamos mi última maleta. «Completamente». «¿Y estás lista para la gran revelación mañana?». «Más que lista. De hecho, estoy deseando verles la cara». El viernes llegó con un nudo en el estómago. Era el día de la verdad. Por la mañana en el colegio apenas pude dar clase. Los alumnos notaron mi ansiedad y me preguntaron si me encontraba mal. «Estoy bien, chicos»,
Solo un poco cansada. Mentira. Estaba agotada emocionalmente, pero decidida a llevar mi plan hasta el final. A la hora de comer fui al apartamento y escribí la nota que lo cambiaría todo. Cada palabra estaba elegida con cuidado. Cada frase diseñada para el máximo impacto. Querido Ethan, dijiste que dejara la casa impecable. Misión cumplida. He vendido todos los muebles y electrodomésticos y he ingresado el dinero en mi cuenta personal. Ahora tienes una casita limpia para empezar de cero. Los tres juntos, como una familia de verdad. Me he mudado a un apartamento que alquilé con ese dinero. Ah, y Mark no abandonó a Jess como tú me hiciste creer. Me está esperando aquí. Descubrimos que lleváis años teniendo una aventura y decidimos formar nuestra propia alianza. Cuida bien de Leo. Se merece padres honestos, aunque haya nacido de una relación asquerosa entre dos mentirosos. Firmado, tu exesposa, Sara. Dejé la nota sobre la mesa de la cocina, justo en el sitio donde Ethan se tomaba el café cada mañana. Imposible que no la viera. Antes de irme para siempre, miré por última vez las habitaciones vacías. 12 años de vida reducidos a paredes desnudas y suelos limpios. Exactamente lo que encontrarían al llegar, la casa impecable que Ethan había exigido. Cogí el bolso, cerré con llave y le entregué la llave a Mark, que me esperaba en su camioneta. ¿Lista para el espectáculo? Me preguntó. Más que lista. Aparquemos donde podamos verlos cuando lleguen. Aparcamos en una calle paralela, con una vista perfecta de la entrada de la casa. Ahora solo quedaba esperar su reacción cuando descubrieran que sus víctimas se habían convertido en los protagonistas de su propia venganza. Estuvimos allí aparcados casi 2 horas, Mark y yo, mirando la casa vacía que antes había sido mi hogar. El silencio dentro de la camioneta era tenso, cargado de anticipación y nervios. Me latía el corazón, una mezcla de ansiedad y una extraña satisfacción que jamás había sentido. Sara, ¿estás segura de que esto va a funcionar? Preguntó Mark por tercera vez. Mark, después de todo lo que hemos pasado, ya no puede salir nada más mal. Lo peor ya ha ocurrido. A las 5:40 vi el coche de Ethan doblar la esquina. Se me encogió el estómago. Ya estaba. Este era el momento de la verdad. Todo lo que había planeado los últimos días se pondría a prueba en los próximos minutos. Ethan aparcó frente a la casa con su habitual tranquilidad. Bajó con una bolsa de la compra, seguramente con cosas para la cena. La ironía me golpeó como una bofetada. Había comprado comida para cocinar en una cocina sin cocina, para servir en una mesa que ya no existía. Seguimos cada movimiento a través de las ventanillas de la camioneta. Mark había traído unos prismáticos pequeños que usaba para el trabajo y nos turnamos para mirar. Ethan abrió la puerta principal y entró. Durante unos segundos no pasó nada. Luego oímos un grito amortiguado desde dentro. Incluso desde lejos, la desesperación en su voz era evidente. Jess, baja ahora mismo. Mark y yo nos miramos. Había empezado. Vimos a Jess aparecer en una ventana de arriba con Leo en brazos. Incluso desde tan lejos se distinguía su expresión confusa. Desapareció de la ventana. Y minutos después oímos gritos desde la planta baja. ¿Qué has hecho, Ethan? ¿Dónde está todo? ¿Dónde están los muebles? Yo no he hecho nada. Acabo de llegar y me lo he encontrado así. Los gritos subieron de tono. Estaban en pánico total intentando entender qué había pasado. ¿Nos han robado? La voz histérica de Jess nos llegó. No puede ser un robo. La puerta estaba cerrada. No hay señales de que hayan forzado la entrada. Entonces vi a Ethan aparecer en la ventana de la cocina con algo en la mano. La nota. Se me disparó el corazón. Había encontrado mi carta de despedida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante varios minutos no se oyó nada desde la casa. Mark me miró, interrogándome con la mirada. La están leyendo, susurré. De repente, un grito distinto rasgó el aire. No era de confusión ni de sorpresa. Era pura rabia y desesperación. Ethan había entendido exactamente lo que había pasado.
Sara. Sara, ¿dónde estás? Salió a la puerta principal, mirando desesperado calle arriba y calle abajo. Jess salió detrás, aún con Leo en brazos, la cara completamente pálida. No puede haber hecho esto, sollozó Jess. No puede haberse enterado. Se enteró de todo, idiota. Debió leer nuestros mensajes. Lo sabe todo sobre nosotros. Verlos desmoronarse allí mismo, en la acera, expuestos y desesperados, me dio una sensación de justicia que nunca había experimentado. Durante meses me habían manipulado, mentido, usado mi confianza en mi contra. Ahora eran ellos quienes se sentían traicionados y engañados. Ethan volvió corriendo dentro de la casa y, poco después, lo oímos gritar al teléfono. Sara, coge el teléfono. Cógelo, por el amor de Dios. Mi móvil vibraba insistentemente dentro del bolso, pero no hice el menor gesto por contestar. Mark sonrió ante mi determinación. Déjalo sonar hasta que se rinda, dije, observando cómo crecía su desesperación. Jess se sentó en el escalón de la entrada, meciendo a Leo y llorando sin control. La máscara de frialdad se había caído por completo. Solo quedaba una mujer viendo cómo su castillo de mentiras se desmoronaba en cuestión de minutos. Ethan volvió a salir, esta vez hablando solo y gesticulando frenéticamente. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo demonios se enteró? Te dejaste el móvil en casa el domingo, le gritó a Jess. Cállate. Ya da igual. La discusión entre ellos escaló allí mismo, delante de la casa vacía, y empezaron a culparse el uno al otro. Años de complicidad deshaciéndose en minutos. Si no me hubieras estado escribiendo todo el tiempo, acusó Ethan. Si no fueras una idiota que se olvida el móvil, replicó Jess. Basta, interrumpió Mark, dejando de observar. Creo que es hora de que aparezcamos. Ahora están frágiles, confundidos. Es el momento perfecto para el golpe final. Respiré hondo. Mark tenía razón. Era hora de enfrentar a esos dos y cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. Nos bajamos de la camioneta y caminamos hacia la casa. Cuando Ethan nos vio acercarnos, su rostro pasó por varias expresiones en cuestión de segundos. Confusión, esperanza, comprensión y, por último, horror. Mark, ¿qué haces aquí con Sara? Hola, cariño, saludé a Jess con ironía. ¿Qué tal estáis los dos? ¿Os gustó la sorpresa? Jess me miró con puro odio. Sara, ¿qué has hecho? ¿Dónde están nuestras cosas? ¿Nuestras cosas? Me reí en voz alta. Jess, en esta casa no había nada tuyo. Todo era mío y de Ethan. O mejor dicho, solo mío, porque yo pagué la mayoría de los muebles con mi propio dinero. Ethan intentó acercarse, pero Mark se puso entre nosotros. Sara, hablemos. ¿Podemos arreglarlo? ¿Arreglarlo? Se me quebró la voz de rabia. Ethan, vosotros dos destruisteis 2 matrimonios, mentisteis durante años, me convertisteis en la niñera del hijo que tuviste con tu propia hermana adoptiva, y ahora quieres arreglarlo. ¿Cómo te enteraste? Susurró Jess. Tu novio se dejó el móvil en casa el domingo. Leí todos vuestros mensajitos románticos. Vi todas esas fotos tan monas de vosotros dos. Descubrí que Leo es hijo de él, no de Mark. Mark dio un paso al frente. Así es, Jess. La farsa se acabó. Sara me lo contó todo. La cara de Jess se puso aún más pálida. Mark, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Qué me hiciste creer que era el padre de un niño que no es mío? ¿Qué me hiciste trabajar turnos dobles para mantener al hijo de otro? ¿Qué pasaste años engañándome mientras te acostabas con el cuñado? Las palabras de Mark estaban llenas de dolor profundo, pero también de una fuerza que no le había visto antes. Nuestra alianza había convertido a ese hombre roto en un luchador decidido a buscar justicia. Estáis exagerando, intentó restarle importancia a Ethan. No es exactamente así. Ethan, me traicionaste durante años con tu hermana. Tuviste un hijo con ella, me obligaste a meter a los dos en mi casa para que pudierais dormir juntos bajo mi techo, y encima me hiciste sentir culpable por cuestionarlo. Sara, te quiero. Ni se te ocurra empezar con eso.
Tú la quieres a ella. Siempre la has querido a ella. Yo solo era la tonta conveniente que financiaba tu vida. En ese momento, algunos vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas y por las puertas, atraídos por la discusión. La situación se estaba volviendo pública, justo como yo quería. Que todo el mundo supiera qué clase de personas eran esos dos. Así que ya está, preguntó Jess, con la voz quebrada. ¿Te vas a ir y vas a dejarnos aquí sin nada? Exacto. La casa está impecable, tal como Ethan pidió. Ahora podéis vivir juntos sin tener que mentirle a nadie. Pero, Sarah, ¿dónde vamos a dormir? ¿Cómo vamos a comer? No tenemos dinero para comprar muebles nuevos, suplicó Ethan. Tu problema. Deberíais haberlo pensado antes de montar esta farsa asquerosa. Mark se acercó a Jess. Y tú, mi querida esposa, puedes firmar los papeles del divorcio cuando quieras. No voy a pelear por la custodia de Leo porque ni siquiera es mi hijo. Mark, por favor. Por favor. Nada. Sois dos basuras que destrozasteis la vida de gente que solo os hizo bien. Ahora apañaos. Ethan intentó su último truco. Sarah, podemos empezar de cero. Olvida todo esto. Lo miré con todo el desprecio que pude reunir. Ethan, ¿de verdad crees que volvería con un hombre que tuvo la cara de convertirme en la niñera de su hijo bastardo, que me obligó a cuidar a su amante dentro de mi propia casa? Pero puedo cambiar. Tuviste años para cambiar. Tuviste cientos de oportunidades para ser honesto conmigo. Elegiste la mentira. Ahora vive con las consecuencias. Nos dimos la vuelta y empezamos a caminar de regreso hacia la camioneta. Detrás de nosotros oímos sus gritos desesperados. Sarah, vuelve. Hablemos. Mark, no puedes hacerme esto. No miramos atrás ni una sola vez. En la camioneta, Mark arrancó el motor y nos alejamos despacio, saboreando cada segundo de esa victoria. Miré por el retrovisor y los vi, los dos aún de pie en la acera, con el bebé en brazos, rodeados de vecinos curiosos, sin saber a dónde ir. ¿Cómo te sientes? Preguntó Mark cuando ya estábamos lejos. Libre. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Fuimos en silencio hasta mi nuevo apartamento. Cuando llegamos, Mark me ayudó a subir las últimas cajas que me quedaban en su furgoneta. Sarah, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué hacemos ahora? Quiero decir, nosotros. Sonreí. Ahora empezamos de cero. Cada uno por su lado, pero sabiendo que tenemos un amigo de verdad con quien contar. Solo eso por ahora, Mark. Los dos venimos de relaciones destructivas. Necesitamos sanar antes de pensar en otra cosa. Pero quién sabe, más adelante. Él me devolvió la sonrisa. Quién sabe. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento honesto, me hice una cena sencilla y me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, no tenía que fingir felicidad, ocultar sospechas ni aceptar faltas de respeto. Mi teléfono sonó varias veces durante la noche. Ethan, Jess, incluso su madre intentó llamarme. Lo apagué y dormí profundamente por primera vez en meses. El lunes siguiente volví al trabajo con energía renovada. Mis compañeros comentaron que me veían distinta, más ligera, más segura. Sarah, pareces como si te hubiera tocado la lotería, bromeó Emily. En cierto modo, sí. Recuperé mi dignidad. Me enteré por los rumores de que Ethan y Jess tuvieron que mudarse con su madre. Los tres apretados en un apartamento de 2 habitaciones. Ethan perdió su trabajo la semana siguiente porque pasó días intentando arreglar el caos de la separación en vez de trabajar. Mark consiguió el divorcio en tiempo récord. Jess no puso resistencia, probablemente porque sabía que no tenía base para una batalla legal. Él volvió a vivir solo y fue reconstruyendo poco a poco su autoestima. 3 meses después recibí una llamada inesperada. Era Jess. Sarah, ¿puedo hablar contigo? Depende de sobre qué. Quiero pedirte perdón. Casi colgué en ese momento, pero la curiosidad pudo más. Te escucho. Tenías razón con todo, Sarah. Ethan no es el hombre que yo creía.
Ahora que estamos realmente juntos, se ha convertido en otra persona. Agresivo, controlador. Culpa a todo el mundo de sus problemas. Y me he dado cuenta de lo que debiste pasar tú durante todos esos años. Debió manipularte igual que me está manipulando a mí ahora. Respiré hondo antes de responder. Yes, agradezco tu disculpa, pero no cambia nada de lo que me hicisteis a mí y a Mark. Lo sé. Solo quería que supieras que estamos pagando por lo que hicimos. Colgué sin decir nada más. Estaban pagando por lo que hicieron, pero esa no fue la razón por la que orquesté la venganza. Lo hice porque merecían consecuencias por sus elecciones. Que además fueran infelices juntos solo era un extra que el universo metió en la ecuación. Hoy, un año después, mi vida está completamente reconstruida. Mark y yo hemos desarrollado una amistad sólida que poco a poco se está convirtiendo en algo más profundo. Pero esta vez lo estamos construyendo sobre una base de honestidad y respeto mutuo. Ethan intentó contactarme algunas veces, siempre diciendo que había cambiado, que quería una segunda oportunidad. Nunca respondí a ninguno de sus intentos. Algunos puentes, una vez quemados, no deben reconstruirse. La venganza que planeé durante esos días tensos de descubrimiento no me devolvió los años perdidos ni curó instantáneamente todas las heridas. Pero me devolvió algo mucho más valioso. Mi amor propio y la certeza de que nadie merece aceptar migajas de amor cuando puede tener un banquete de dignidad. Mirando atrás, todavía me asombra mi capacidad de transformar uno de los peores descubrimientos de mi vida en una de mis mayores victorias personales. Cuando aquel martes empezó como un día cualquiera y terminó con mi mundo desplomándose, nunca imaginé que sería el primer paso para liberarme de una prisión que ni siquiera sabía que existía. Durante 12 años viví con un hombre al que amaba profundamente, respetaba por completo y en quien confiaba ciegamente. La frase que lo cambió todo: asegúrate de que la casa esté impecable. Mi hermana acaba de tener un bebé y va a vivir aquí durante 6 meses para que tú cuides del bebé. No fue solo una orden. Fue la revelación de quién era Ethan en realidad, un hombre que me veía como una empleada en mi propia casa. Pero el destino hizo que cometiera un error fatal. Olvidarse el móvil el mismo día que iba a recoger a su amante y al hijo bastardo de ambos para vivir bajo mi techo. Esos mensajes fueron como un destello de luz en una oscuridad que ni siquiera sabía que me rodeaba. De pronto, años de comportamientos extraños, salidas misteriosas y frialdad creciente cobraron sentido. Lo que más me impactó no fue solo la traición, sino la magnitud de la manipulación. Ethan y Jess no eran solo amantes arrastrados por la pasión. Eran dos sociópatas que habían planeado cada mentira para convertir a Mark y a mí en víctimas involuntarias de sus juegos sucios. Descubrir que el bebé que yo debía cuidar era hijo de mi propio marido fue un golpe en el estómago. Imagina la perversidad. Hacer que una esposa traicionada cuide la prueba viviente de la infidelidad de su esposo sin saber la verdad. Era un nivel de crueldad que nunca creí posible. Pero fue precisamente esa crueldad excesiva la que me dio la fuerza para contraatacar. La conversación con Mark fue un punto de inflexión. Darme cuenta de que él también estaba siendo usado me mostró que no estaba sola. Éramos dos personas honestas que habían confiado en quienes no debían, y juntos pudimos darles una lección que jamás olvidarían. Planear la venganza me devolvió el control. Vender cada pieza de nuestra vida juntos fue un acto simbólico de limpieza total. Cada objeto que salía de esa casa se llevaba recuerdos construidos sobre mentiras. La mesa donde él me mintió en la cara, el sofá donde le escribía a su amante, la cama donde soñaba con otra mujer. Convertirlo todo en dinero fue liberador. Ver su reacción al encontrar la casa vacía fue mejor que cualquier venganza que hubiera imaginado. Su desesperación, confusión y pánico reflejaban lo que yo había sentido. La diferencia era que ellos merecían ese sufrimiento. Yo no. El enfrentamiento final fue catártico. Durante años había tragado faltas de respeto y aceptado migajas de atención. En ese momento, allí fuera, por fin pude decir mi verdad. Hoy siento gratitud. Gratitud por descubrir la verdad antes de desperdiciar más años de mi vida. Gratitud por encontrar el valor de reaccionar en vez de aceptar pasivamente mi destino. Gratitud por aprender que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé.
La mujer que cuenta esta historia hoy no es la misma que se despertó aquel martes decisivo. Soy una versión mejorada de mí misma, más consciente, más firme y más decidida que nunca a no aceptar migajas cuando merezco el banquete completo. Esta historia que te he contado ha sido difícil de contar. Revivir cada momento, cada emoción, cada decisión no ha sido fácil. Así que, si has llegado hasta aquí y te has identificado con alguna parte de mi historia, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Deja un like si crees que mi historia puede ayudar a otras personas. Compártelo con amigos que necesiten escuchar que es posible salir de relaciones tóxicas y reconstruir una vida con dignidad. En los comentarios, cuéntame qué te pareció esta historia. ¿Crees que me pasé con la venganza o hice ni yes merecían consecuencias aún peores? ¿Has vivido algo parecido? ¿Cómo reaccionaste? Tus historias pueden inspirar a otras personas que estén pasando por dramas familiares. Y si quieres, échale un vistazo a otros vídeos del canal. Tenemos muchas historias de superación, venganza inteligente y reconstrucción de vida que pueden interesarte. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que te haya sido útil, inspiradora o al menos interesante. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias reales de personas que convirtieron la humillación en victoria.